Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los acontecimientos más importantes ocurridos en la última semana, tanto a nivel nacional como internacional. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, y asimismo se replica a través de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y aquí, conjuntamente con Luciano Reboredo, vamos a llevar adelante los incidentes y comentarios relativos a este programa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luciano? Ángel, buenas noches. Muy bien, aquí como todos los sábados, dispuesto a nuestro comentario semanal. Bueno, hay una noticia que el día de ayer, más ni menos que el ministro de Economía, Contreras, dio en el Congreso a la hora de presentar el pliego, el presupuesto nacional. El presupuesto. ¿No? Y por primera vez, el rumor bastante extendido y manejado por los medios de comunicación especializados en temas económico-financieros y por supuesto economistas de renombre, venían hablando que ya en el Perú había síntomas, elementos, incluso cifras que hablaban de una recesión del proceso económico nacional. Más aún, hace un mes atrás, el presidente del Banco Central de Reserva, Velarde, dijo que el crecimiento del Perú apenas iba a alcanzar el 0.9%, menos de 1%, y que frente a la expectativa con las cuales se elaboró el presupuesto y las cifras macroeconómicas para la transformación para el año 23, este era de 2.6. Entonces, esta caída tan violenta, tan radical, implicaba que la economía empezaba a tener una marcha mucho más lenta, se ralentizaba el proceso económico
y por lo tanto se iba a llegar a un momento de recesión. Recesión es cuando un proceso económico se paraliza. Como exacto. un carro que deja de tener combustible y empieza a perder empuje y se para. Esto es sumamente grave. Yo creo que esta es la noticia más importante de esta semana, porque sus consecuencias, no solamente para la economía, para el bienestar de la población, para las empresas, para los sectores del campo, la producción, es grave, sino que de alguna manera, y esto es lo que nos interesa, va a agudizar de manera exponencial la lucha política en el país. Sí, lo que ha soltado, aunque de una manera un poco así al paso y saliendo del Congreso el ministro, hace una bomba, Ángel, ¿no? Y sí, porque es un reconocimiento de lo que ya se venía diciendo. Creo que en este programa alguna vez conversamos sobre eso. Así es. Hemos tratado el tema. Todos los analistas económicos lo vienen diciendo hace tiempo. Se viene Velázquez, una recesión. Que es un economista, dijo que también ya había elementos de recesión. O sea, toda la cátedra académica en materia económica lo veía con mucha claridad. Por supuesto que quienes desde otras perspectivas veían el asunto, bueno, venían aplaudiendo la estabilidad de la moneda y que no había una gran inflación. Sin embargo, esto hay que verlo desde otro lado, ¿no? La recesión es, como tú has explicado muy bien, cuando la desconfianza, la paralización de la economía hace que se pare todo, ¿no? Se paran los procesos económicos y se frena el crecimiento, ¿no? Y es lo que, si bien un crecimiento de 2% ya era bastante preocupante y bastante bajo. Porque el Perú ha tenido crecimiento 7-8% y era un ejemplo en toda la región. Así es. O sea, se hablaba del milagro peruano. En toda la década pasada hemos tenido ese crecimiento y eso permitió recuperar a mucha gente de la pobreza, a reducir lo que se llama extrema pobreza y bueno, una clase media empujante, y la economía empezaba pues a tener un dinamismo sorprendente. En lo que va del año pasado y al contrario, han crecido las cifras de pobreza enormemente en el Perú. Así es. ¿No? Aquella frase infeliz de Castillo de no más pobres en un país rico, más bien fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Y este proceso de ralentización y freno del crecimiento económico va a generar también más pobres en el país, ¿no? Y van a ser los más perjudicados. Sí, pero mira, si el año 20 tuvimos el tema de la pandemia y el tratamiento desastroso de la administración económica de Lagarto Vizcarra, que tiró el producto abajo, sin embargo la economía peruana tuvo una resistencia en su fuerte consumo y sus reservas internacionales y salimos del bache al año siguiente por el efecto rebote. El rebote, y recuperamos un poco el crecimiento, el dinamismo, pero durante el tiempo del gobierno de Castillo, ¿no? Este año y medio, las inversiones bajaron a cero. Y en consecuencia, como ustedes amigos entenderán... Y hubo una fuga de capitales importante. Y una fuga casi 20.000 millones de capitales, que es un montón, dinero que debió ser invertido, trabajado, ahorrado, desarrollado en el Perú. En una situación de ese tipo, simplemente pues uno puede vivir de los ahorros, puede vivir un cuerpo puede de lo que ha acumulado, pero en un momento determinado se va a producir una crisis. Y frente a eso el gobierno de la señora Boluarte no ha producido ningún giro importante, ¿no? Porque cuando hay problemas de pobreza, ¿no? Se sigue dando bonos, se sigue dando un tipo de apoyos creyendo que de ese modo se va a estimular la economía, pero no ha habido tal. No se ha logrado destrabar los grandes proyectos en el sector público que hubieran sido una fuente de impulso económico y por supuesto tampoco se ha logrado una confianza para que vengan pues nuevos capitales que le inyecten la economía nacional. Y una economía, como vean, el cuerpo humano que no recibe alimentos, el carro que tenemos nosotros que no recibe gasolina, ¿qué cosa va a pasar? Se para, pues. Se para, pues. A ver, entonces, claro, hemos vivido mucho tiempo de los buenos precios de la minería, por ejemplo. Todavía hemos logrado que un par de años la cosa no se haya vuelto tan dramática, pero ya es dramática para mucha gente. La gente más pobre ya vive viviendo. Nosotros que tenemos mucho contacto con provincias, la gente está alarmada, preocupada, desalentada. En Lima no se siente tanto. Las estadísticas en la baja del consumo de elementos fundamentales en la canasta familiar son terribles. Terribles, ¿no? Cómo ha bajado el consumo de pan, de leche, de huevos, de pollo, de los elementos principales de la canasta familiar.
No tengo las cifras, por supuesto, acá a la mano, pero la vez pasada las comentaba nuestro amigo Lucho Benavente y son alarmantes. ¿No? Y la gente que ha perdido empleo y no lo ha recuperado, También. o ha recuperado un empleo precario, con una informal, reducción de su ingreso familiar. sin beneficios sociales. Así es. Entonces, pero bien, pero esta es la primera vez, miren ustedes, llegando a fin de año casi, que ya el gobierno oficialmente a través de su máxima autoridad económica dice que estamos en recesión, que estamos en recesión y anuncia un periodo muy difícil. Y entonces esto va a tener alguna significación, porque si estamos en recesión, los ingresos del Estado van a disminuir significativamente y se van a producir lo que se llaman las brechas, el Así default. Y el default es cuando el Estado, que es el principal agente económico de un país, ya no puede cubrir sus obligaciones, incluso las salariales. No empieza a postergar. Claro, siempre se puede recurrir al endeudamiento, pero ya no se puede recurrir al endeudamiento porque el Banco Central de Reserva ya no imprime moneda como era en otros tiempos, entonces vamos a tener que recurrir a préstamos afuera de corto plazo, que además son muy caros y que tampoco es una solución. Eso es como tomarse un mejoral o inyectarse una pequeña droga para aguantar un poco más. A empeñar las joyas de la abuela. Exactamente, y entonces, mira tú, siguiendo la historia política de este país, cada vez que se produce una crisis de esta envergadura, la política se dispara, se agudiza, se embravece mucho más de lo que ya está. El país ya está polarizado de antes, esto hace insostenible el gobierno. Son las coyunturas, los contextos que producen las caídas de determinados gobiernos. Si hacemos un recuento rápido, todos los golpes y caídas gubernamentales se han producido en contexto. Empecemos por la caída del gobierno militar, una crisis impresionante. El proceso de Belaúnde en una crisis también importante, ¿no? De devaluación, de recesión, todos estos procesos. ¿no? Y finalmente también en los últimos tiempos la crisis ha estado marcando este proceso de recambios gubernamentales. Además que la política tiene su propia autonomía, sus propias características, sus propias explicaciones. El contexto, el marco económico, yo creo que nos pone el año 2024 en una situación extremadamente difícil. Así es. Creo que ese es el gran mensaje del ministro. Sí, no, claro, vienen tiempos pues de populismo, de mirar a posiciones extremas, la población se desconcierta. Pero el populismo es que el populismo es válido cuando tú tienes plata. Claro. Cuando tienes cosas que repartir. Porque si no, lo que hace es acrecentar la crisis. Claro, o sea, das un salto para caerte 2 o 3 o 4. Así es. Entonces, lamentablemente esa es la realidad. El populismo ya no cabe cuando se paró la máquina económica. Claro, sí, pues. Y si lo haces, simplemente profundizas, aceleras. Cada vez es más irresponsable. La parálisis económica. Argentina es el principal ejemplo. Ejemplo, sí. Bueno, y eso nos permite, eso explica el por qué un personaje para muchos amigos y especialistas les puede parecer estrambótico, exagerado, en fin, díscolo. Pero la explicación del por qué Milei todavía, hasta cuando se conocían las encuestas, encabezaba los comicios y puede ganar. En todo caso, yo creo que va a pasar a la segunda vuelta. Eso lo vamos a comentar ya la próxima semana en el programa, el próximo sábado. Pero explica un poco esta situación. La desesperación de un país que relativamente ha tenido una estabilidad, a pesar de una crisis profunda, hace que la gente ya no aguante más y que Milei aparezca como una estrella solitaria, un astro fugaz que conmueve totalmente el escenario político. Y si gana, va a ser una verdadera revolución en un país súper estatizado, donde el 35% de la población, a diferencia de acá, vive de la teta del aparato público, ¿sí o no? Claro, aquí tenemos 80% de informalidad, pero allá tienen todo vive del 35, Estado, ¿no? casi el 30 y tal, sí, un tercio de la población viviendo del Estado. Entonces esto va a ser una cosa impresionante y vale la pena un comentario. Es un país sorprendente Argentina, ¿no? Porque llama la atención, por ejemplo, que el ministro de Economía, Massa, que nos ha llevado a la situación en la que están, se puede decir de alguna manera, un gobierno populista, de izquierda, como el de Fernández, en que a principios del año el dólar estaba en 450 pesos. Y ahora está en más de 1.100, ¿no? Y va a seguir subiendo de acá probablemente a fin de año, en que se produce el cambio de gobierno el 10 de diciembre. Ocupa el segundo lugar en las preferencias,
¿no? Es como que en el gobierno de Alan García, en las elecciones, el ministro de Economía que nos llevó a los miles de Pero dígitos pasó. de inflación hubiera sido el candidato preferido. Bueno, pero pasó, acuérdate tú qué pasó. Alba Castro era, ¿no? Alba Castro, ministro de Economía de Alan García. ¿Por qué? Porque había un aparato, un partido, y además mucha gente que vivía del Estado. El gran error de Mario Vargas Llosa fue ese anuncio de que iba a desmantelar al sector público. ¿Qué es lo que está diciendo Sí. ¿Y te acuerdas, Milei? ¿Te acuerdas de ese... El mono. El mono que orinaba en... Sí. Ya, bueno, eso causó pánico y García supo en ese momento capturar ese A la burocracia sentimiento la de la asustó. burocracia, porque es la burocracia y su familia y mucha gente que vive ahí. Claro. Entonces se asustaron y frenaron el ascenso de Pero Mario este es el Vargas Llosa. ministro de Economía. Sí, pues este Más es el ministro de Economía reciente. Es increíble, Pero ¿no? también ahí hay un aparato político muy fuerte, que es el peronismo, el Partido Justicialista, y en fin, y toda la tradición burocrática de hace muchas décadas, claro, que los hace resistir. Entonces vamos a ver qué pasa este domingo, o sea, mañana. Mañana. En Argentina. Es un país increíble, Argentina, ¿no? El peronismo, por otro lado, cubre toda la esfera política prácticamente desde la izquierda hasta la derecha. Sí. Y este outsider excéntrico, raro, rockero, despeinado, que es Milei, al que le han sacado todo tipo de acusaciones, pero parece estar blindado para todo, va resistiendo y Sí. hasta el final encabeza la encuesta con una pequeña diferencia, Sí. aunque él dice que va a ganar en primera vuelta. Vamos a ver. Ahora, es tan fuerte las estructuras políticas, burocráticas que viven del aparato estatal, ese parasitismo estatal, de que el gobierno de Macri, que fue también una ola de renovación, de cambio, Juntos por el Cambio se llamaba su partido, que también fue una sorpresa que derrotó a los peronistas, no pudo hacer grandes transformaciones. Terminó asimilándose al modelo. Y se terminó asimilando. Así y terminó es. fracasando, ¿no? Así es. Entonces, por eso que Milei irrumpe como una cosa radical, que rompe incluso con el partido de Macri, que está llevando a Patricia Bullrich como candidata a la presidencia. Ahora, Milei es un personaje solitario, no tiene partido prácticamente. No tiene partido. No se sabe con quién va a gobernar en el fondo. Sí, pues es un movimiento espontáneo que agarra además a sectores tradicionalmente ajenos a la política, eso que se llama la mayoría silenciosa, y nuevos electores que son los jóvenes. El gran soporte de él es la juventud. La juventud decepcionada Sí, de todo, de lo cansada que de llaman todo. la casta. La casta, él habla de la castas, efectivamente. Y lleva como vicepresidenta a la hija de un héroe de Malvinas, Sí. ¿no? Entonces, por ahí tiene un cierto sector conservador. Sí, hay un sector conservador que lo está aliado apoyando. con estos libertarios Sí. extremos que lo acompañan muchos jóvenes, ¿no? Entonces, es un experimento que veremos en qué termina. Vamos a ver, hay una noticia muy mala que da lugar a mucha suspicacia, es esta decisión de la sala que está juzgando al expresidente Toledo, de decir que porque no hay aforo, porque la sala es chiquita, no va a permitir la presencia de la prensa. Increíble, ¿no? Entonces, esto sí que, tengo entendido que se va a presentar un amparo. Un amparo han pero es presentado, una cosa doctor que es Soria. vergonzosa, porque mire usted, sin entrar en ningún tipo de consideración de fondo, la publicidad más amplia para juicios, primero que es una garantía constitucional, el juicio es público por naturaleza, Así es. y segundo lugar, recordemos todos los casos, los casos de Fujimori se televisaron ampliamente mañana, tarde y noche. Hasta el cansancio, día y noche. Y todos los procesos El contra Dumala Keiko también. Fujimori, contra Lucho Castañeda, contra Humala, en todos ha habido la máxima publicidad. Porque son de interés público, ¿no? Claro. No es un carterista al que está pagando, no es alguien que ha tenido un caso de corrupción que ha afectado a todo el país. Ya, y no hay ninguna razón para que sea No reservado. hay ninguna razón, porque si el local es chico se consigue uno más grande, pues sí o no. Así es. Y no puede ser que el aforo sea una razón para proscribir una norma de sentido común y viola una garantía constitucional que es la publicidad amplia del proceso. Pero ahí viene entonces la sospecha. ¿Por qué se hace? Claro. Y la sospecha entonces es... ¿Qué se quiere proteger? Yo no la creo necesariamente, pero efectivamente se quisiera evitar que lo que diga Toledo en su defensa pueda comprometer a intereses muy potentes y grandes que están pasando piola, que están afuera, que no están comprometidos.
Porque hay un hecho que es evidente, no sé a ti qué te parece, qué le parece, es que este proceso de coima de más de 20 millones, si Toledo recibió 20 millones, evidentemente no puede ser que él haya actuado en solitario. No, claro que no. Sino ha tenido que tener una red de cómplices, de personas que lo han apoyado y que tienen un grado importante de responsabilidad. Ahí hay muchas personas, desde quienes fueron sus ministros hasta quienes ocuparon cargos en Proinversión y en otros lugares del Estado. El presidente por sí solo, por sí ante sí, no decide estas cosas. Tiene que convocar a un ministro, decirle haz esto, haz lo otro, firma tal documento. Y ahí ha habido una serie de movimientos. Entonces parece ser que no se quiere que Toledo hable, y si habla, que no se sepa. Esto quede en una cápsula y no se tenga un conocimiento cabal y pase por ahí solo. Un pacto de silencio es lo que estaría detrás de esta decisión, es muy grave y esto sí espero que se resuelva a la brevedad posible, ya sea que el Poder Judicial rectifique y Ahora, y haga lo mismo. Quien ve este amparo es un juez constitucional, entiendo, ¿no? Sí, lo va a ver un juez, claro, no sabemos, pero más allá inclusive... Sería terrible que se niegue el amparo, ¿no? Porque... No, ese es uno. Y segundo, que el propio, si la decisión es administrativa, el propio Poder debe que busque ordenar, una sala más grande. Se busca una sala con otras características. El aforo no puede ser una justificación. No puede ser. Eso es inaceptable porque da pie a todo tipo de sospecha. Si esto prosperara, esto va a quedar como una sombra que va a empañar la buena imagen del Poder Judicial, del presidente de la Corte Suprema, que está en una buena actitud, que es un personaje que le quiere imponer un nuevo orden. Así es. Entonces, esperemos que por el bien de ellos y por el interés de todos nosotros, que queremos saber cómo se lleva a cabo este juicio, todas las garantías de publicidad estén pues dadas, ¿no? Claro que sí. Hay algunos casos, yo creo que para que nuestros oyentes y televidentes lo sepan, Ángel, en que se justifica la privacidad de una audiencia en el Congreso o en un caso judicial cuando afecta la dignidad de alguien, o casos de seguridad nacional, pero este no es el caso. Este no es el caso, este es un caso político, digamos, de interés, y además donde ya hay la sospecha esta de que Toledo tiene que haber actuado en equipo, y por lo tanto entonces es bueno conocer pues otros nombres, otros personajes, cómo la hizo, si es que lo hizo, ¿no? Entonces, no estamos pidiendo aquí nada, sino simplemente que se mantengan las mismas reglas de juego. Y el derecho a la información de la gente y el derecho a la libertad de expresión de los medios. Sí, por supuesto, y de todos nosotros el derecho a saber qué pasó, de verdad, ¿no? Es un tema demasiado importante para que se maneje como lo ha planteado de inicio esta sala de la Corte del Poder Judicial, ¿no? Espero que el Poder Judicial mismo rectifique y ya esto sea un asunto que se pase de la vuelta. En lo que esperamos haya sido un error y no una cuestión con mala intención. No, sería una cosa terrible. Bueno, sigue el problema en el Medio Oriente, ¿no? Sí, un tema que tratamos ampliamente la semana pasada y que es realmente triste, doloroso, ¿no? Lo que está pasando ahí. Por ejemplo, estaba leyendo ahora que todavía la ayuda humanitaria, que además es diminuta, que solamente podría pasar por el sur de Egipto por una franja chiquitita, porque esa es la frontera entre lo que es la franja de Gaza y Egipto, no pueden pasar los camiones todavía. Y eso es una cosa mínima, pero ni eso mínimo puede pasar. El señor Biden está en Israel, ¿no? Bueno, primero para el respaldo, ya le dio el respaldo al Estado israelita, pero sobre todo para evitar que se produzca ahí una carnicería que finalmente después todo el mundo quede magullado. Allá hay 2,5 millones de personas en la franja de Gaza que una intervención que están sin agua, control, sin luz. Están ya, ¿cuánto? Más de una semana, desde el 7, 8, pues ya van más de 2 semanas, y esto ya empieza, aparte de los bombarderos que se hacen y todo lo demás, ¿no? Entonces, la situación es sumamente difícil. Leía también de que ya hay otros sitios, otros países y otros grupos también terroristas como Hezbollah que ya están entrando, y entonces si esto no se corta ya y no se hace una medida importante, el conflicto va a escalar, que es lo que nos preocupaba a todos, ¿no? Que el conflicto escale y sus consecuencias sean pues imprevisibles. Que la cuestión esta se expanda, que Irán tome alguna medida y que también haya actos de terrorismo en otros lugares. Ha habido alarmas en España, pues, otra vez en Inglaterra. Claro, estamos viviendo la época del Estado Islámico, ¿no? Que, bueno, se conjuró, ¿no? Se consiguió la muerte de sus dirigentes,
de Bin Laden, de Abu Bakr, ¿no? En fin, bajó, pero hubo unos años muy duros para Francia, para España. Sí. ¿Te acuerdas tú que se puso una bomba en un tren, en ataques con carros que atropellan a la gente, bombas, terroristas que disparan a mansalva, etcétera, ¿no? Ya hay toda una publicidad por parte del Ministerio del Interior español advirtiendo a la gente qué hacer en caso de atentado, lo cual es ya sorprendente. Sí, pues, o sea, otra vez, ¿no? El mundo... Y se han paralizado muchas actividades en Europa. Otra vez el mundo vuelve a una etapa de terror generalizado. Y es lo que decíamos nosotros en el programa anterior, ¿no? Condenamos a muerte y sin ninguna duda la actitud de Hamas, que es un grupo provocador, terrorista. Pero los terroristas buscan que esto, justamente. Buscan que su acción demencial expanda, crezca, haga más inmenso una situación de caos, de terror generalizado. Porque hasta en Buenos Aires ha habido algunas alarmas. En atentado, hasta Buenos Aires. O sea, ahí donde hay judíos va a haber problemas, y eso entonces yo creo que al mundo no le conviene para nada. Por eso nuestros votos era para que el tema de fondo, que es la situación de los refugiados, del pueblo palestino que no tiene destino, lo conversábamos con Omar Chejade la semana pasada, finalmente se resuelva bajo las reglas del derecho internacional. Y que el mundo, Naciones Unidas, bueno, pues imponga a las partes determinadas medidas, que puede que no le gusten a unos ni a otros, pero que resuelvan el problema de una vez, porque esta llaga abierta va a conmocionar a todo el mundo sin excepción. Así es, ¿no? Así es, lamentable, pero cierto. Bueno, creo que llegamos al final de la primera parte. Vamos a tratar ahora los temas vinculados nuevamente a este gran debate que se ha armado sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre si debe o no debe tomarse medidas, pero lo haremos ya con nuestra invitada especial para esta ocasión. Entre tanto, volvemos después de los mensajes comerciales. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. ¿Sientes que has perdido masa muscular? Toma Calel, que contribuye a la buena salud de tus músculos y los fortalece. Llegó Calel, el superalimento. ¡Qué buen lote! Tú también cumple hoy el sueño de tu lote. Facilote con Centenario. El mejor financiamiento. Lotes listos para construir. Las mejores ubicaciones con fácil acceso. Visita nuestras oficinas o ingresa a terreno.pe. Facilote. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. ¡Con ganas, con fuerza! Me falta Manti. Ay, mis reinitas, terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave, porque es la más rica, suavecita, y su pote la hace fácil de untar. Pásame la Manti. Hay una manera Calel de vivir la vida para la buena salud de tu cerebro, músculos, huesos y corazón, reforzado con proteína de huevo. Dale Calel a tu vida, el superalimento. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti,
Luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Estamos de regreso en el programa y vamos a tratar un tema que ha sido fundamental en el debate político esta semana y que ha ocupado sin duda el tema central en todas las portadas y en todos los programas políticos. Me refiero al asunto de la Junta Nacional de Justicia. Y para tocar a profundidad este tema e irnos incluso a los antecedentes de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, nadie mejor que Rosa Bartra, que estuvo en el Parlamento cuando se dio este cambio y que conoce el tema bastante bien, para esclarecernos cómo se ha producido todo este proceso y las implicancias que tiene en la actualidad este problema, esta situación que se está dando y que está generando tanto debate a nivel político y a nivel de todo el país. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Luciano, Ángel? Feliz de reencontrarme con ustedes. Hay una cosa que yo antes de que respondas, ¿no? Yo estoy sorprendido de el grado de polarización y escándalo que han armado los caviares en todos los medios de comunicación al respecto. Han salido en mancha, han formado sus organismos, han hecho una verdadera cruzada. Incluso para internacional. Que no por supuesto, con el apoyo de Naciones Unidas, con el apoyo de la OEA y del medio mundo, para que no se toque, para que no se investigue siquiera a esta famosa Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué sucede, por qué tanta pasión en torno a este organismo que para muchos ciudadanos debe ser una cosa muy lejana, si es que todavía tienen algún dato, ¿no? Y es que yo creo que ahí está la piedra. Ahí está la piedra, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está la piedra angular porque el ciudadano que está preocupado todos los días por cómo alimentar a su familia o cómo llegar a fin de mes, incluso cómo terminar el día, hablar de la Junta Nacional de Justicia pues es hablar de algo muy lejano. Muy lejano. Pero probablemente lo que no hemos tomado conciencia es de que cada vez que te enfrentas a un proceso judicial, una acusación fiscal, una denuncia en la policía que puede terminar en la fiscalía, ese juez, ese fiscal de tu distrito, de tu centro poblado, ese ha sido designado o puede ser removido por la Junta Nacional de Justicia. Esa es la importancia. O sea, del primer al último fiscal y juez dependen de la Junta Nacional de Justicia.
toda la administración de justicia depende de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, no es nada lejano. Estamos hablando de quien nombra y destituye al otro poder del Estado. ¿Poca cosa? No, definitivo, no, demasiado poder, demasiado poder. Demasiado poder. Para dejarlos libres en plaza, por supuesto. En tiempos en los cuales el Ministerio Público puede enviar preventivamente a prisión al presidente de la República. Y a cualquiera de nosotros, y a cualquiera de los amigos que nos escuchan. Por supuesto, pero estamos hablando del campo más alto. Sí. O sea, si un fiscal puede enviar a prisión al presidente de la República y ese fiscal puede ser designado o removido por la Junta, estamos hablando del poder en realidad más alto que hay en nuestro país en este momento. Entonces, no es lejano, no es etéreo, o sea, estamos hablando del poder no solamente real, sino también fáctico. Es el real poder en momentos en los cuales la política se judicializa y la judicialización y el órgano jurisdiccional se politiza, estamos hablando del ente máximo. Entonces, lo primero que habría que fijar es que estamos hablando de un poder muy grande, probablemente el más grande que hay en nuestro país en este momento. De hecho, cualquiera de nosotros puede ser encarcelado en cualquier momento por cualquier cosa. Y si me permites una cosa más, un poder que ha demostrado eficacia, porque el lagarto Vizcarra, su estrategia para golpear la democracia fue tomar o usar a determinados miembros de la Fiscalía, ¿no?, más la policía política que era, ¿no?, haciendo chuponeo, y en base a un conjunto de situaciones, muchas de ellas armadas, ¿no?, destrozar a las fuerzas de la oposición política en el Parlamento. Eso tú lo has vivido en primera persona, y entonces, por supuesto que es un poder inmenso, tan grande como los tanques del ejército en otra época, ¿no? Claro, y más, porque no solamente habla de que pueden encarcelar, también pueden dejar libres, como a Vizcarra, que ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público, nadie le toca un pelo. Nadie. Entonces, ustedes me hablaban de los orígenes. Bueno, antes nosotros tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ese tema. Eso es bien. Ahí está, eso cuéntanos para que los amigos que nos escuchan... ¿Cómo nace la ¿Cómo Junta nace? Nacional de Justicia? Así es. Porque la Junta Nacional de Justicia es un organismo como nombre y como conformación muy nuevo. Este nace en el referéndum del 2018. Sí. En el referéndum, cuando se votó el sí, no, ahí se aprobó la creación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Hubo tiempo para que alguien reflexione? ¿La gente se acuerda de que votó para cambiar por completo la forma de designar y además destituir a jueces y fiscales o ratificarlos en el cargo? No. Nadie se acuerda, porque nadie fue consciente de lo que en ese momento se aprobaba. Era el maldito Congreso versus San Vizcarra. Así es. Y había que apoyar y todos Vizcarra los decía. medios que ponían en la Todos. portada, sí, no. Exactamente. Entonces, ¿qué era el CNM? El CNM se elegía por voto universal. Para elegir a un miembro del CNM votábamos todos los peruanos. ¿Quiénes se presentaban? Los dirigentes gremiales, personajes reconocidos. ¿Quién decidía finalmente quién ocupaba un cargo de consejero? El pueblo. Claro. ¿Qué pasó? Tenía representaciones de la sociedad civil. De la sociedad civil real. Eran varios, sí. Universidades, sindicatos, colegios profesionales. ¿No? Era en realidad un organismo también habían representantes representativo. del Ministerio Público y del Poder Judicial. Era una cosa mixta para... un órgano mixto era. Donde había representación del pueblo, donde había representación de los profesionales, de los que forman a los profesionales y de los operadores del sistema de justicia. Era mixto, plural y sobre todo con una legitimidad irreprochable porque era producto de elección popular. Ajá. No, eso es lo que teníamos nosotros antes como Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasó? Que se abre una investigación por narcotráfico en el Callao, ordenan interceptaciones telefónicas y en esas interceptaciones telefónicas pinchan a una serie de jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional si me permite, de la Magistratura. Esa forma de pinchar es inconstitucional porque a los jueces y fiscales supremos... Solo los puede investigar
No, y además se requiere de una resolución especial y distinta a la que dio un juez, digamos, de primera instancia para autorizar el chuponeo a los delincuentes del Callao que sí tenían relaciones con algunos jueces fiscales, con gente de aduanas, con gente de la policía, ¿no? Ahí se aprovecha. Eso es una gran trampa que no se dice. En ese momento incluso, recordemos que el fuero, la protección, era mucho más fuerte de la que se tiene ahora. Entonces, incluso para autorizar la investigación tenía que pasar por el Congreso. También. Sin embargo, pincharon sus teléfonos. Y ojo, y que yo sé que puede ser impopular, sé que puede parecer lo que sea, pero la verdad es que el escándalo de los cuellos blancos en realidad fue un gran humo, gran humo, porque al día de hoy no tenemos nada con respecto a cuellos blancos. No, no hay nada. Se ha desarmado toda la investigación. Nada, absolutamente nada. Ese fue un golpe de Estado, que provocó Vizcarra con alguna gente del IDL y compañía, hay que decirlo con su nombre. Yo creo que fue mucho más que un golpe de Estado, porque fue la captura. Claro, para capturar el Ministerio Público. Para capturar todo. Sí. Para capturar todo. Entonces se armó un escándalo tan grande que justo ahora los que dicen, oye, he debido proceso, quieren dar un golpe de Estado, los que han salido en mancha a llorar y a gritar y a decir que el Congreso está queriendo dar un golpe para capturar y copar las instituciones, ellos implementaron este proceso. A la cabeza, Gino Costa, Indira Huilca, Alberto de Belaúnde, todo el Vizcarrato estuvo ahí para presionar y promovieron, ellos son los autores de este modelo express para destituir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. A los cuales creo que ni siquiera se los invitó a ninguna comisión previa. Sí, el proceso fue exactamente el mismo que tenemos ahora. La Comisión de Justicia, que era presidida por el vizcarrismo, fue la encargada de procesar y de elaborar el informe. Exactamente igual. No hay variación, Ángel, Luciano, ni siquiera en una coma. El proceso es tal cual el proceso que implementó el vizcarrismo en el 2018. Porque, como insisto, enviaron eso a la Comisión de Justicia para precisamente estar en una comisión en la cual ellos tenían el control. Entonces diseñaron este proceso en el cual los miembros del CNM tuvieron la oportunidad de ir, dar su descargo. Ojo, incluso ahora han tenido muchas más garantías porque se les ha permitido dar descargo a través de sus abogados. Cuando el descargo de un alto funcionario es personalísimo, solamente lo puede hacer por sí mismo. Pero esta vez incluso les han permitido que los abogados hablen y lo demás. Entonces, no estamos hablando de nada que no tenga un precedente. El precedente se dio en 2018. Correcto. ¿Qué se dijo en 2018? ¿Han cometido un delito? No, porque ahora no hay la comisión de un delito. ¿Han cometido una infracción a la Constitución? Tampoco, no había ninguna. Porque eran conversaciones fundamentalmente. Conversaciones de todo tipo. Alrededor de la palabra hermanito. Exactamente. Claro. Y se convirtió pues en un delito decirle hermanito a alguien, ¿no? Sí. Entonces, claro, muchos llamaban a preguntar sobre un procedimiento y si tienes tal otro documento y no había un delito. Ni siquiera se corroboró entre los dichos y la realidad, ¿no? Nada. Entonces, ahí se utilizó la causal prevista ya de destitución por causa grave. Falta por causa grave que está prevista. ¿Cómo se define esta falta por causa grave? Es aquello que sin ser delito ni ser infracción a la Constitución se convierte en un acto tan grave que desautoriza e impide que ese alto funcionario permanezca en el cargo. Esa fue la figura que se usó en el 2018 porque no había absolutamente nada. Claro. No había delito, no había infracción, no había nada, pero era una falta por causa grave porque eso de hermanito y cómo va mi caso y hermanito. Y eran cosas así. Con esto, entonces, falta por causa grave. Sí. Eso ahí se oleó y sacramentó. ¿Quiénes lo olearon y sacramentaron? Los caviares. Esos que hoy día reclaman. Ellos crearon este procedimiento, ellos olearon y sacramentaron la falta por causa grave, ellos hicieron este procedimiento express, es más, a suerte de periodicazos, obligaron al Congreso de la República a votar
reunir los 87 votos y destituirlos a todos. Es más, en esa época nos quedamos sin CNM, nos quedamos sin órgano. Claro, porque a los suplentes que no tenían nada que hacer y no habían hablado, nunca dijeron hermanitos, los votaron también, a los suplentes. Exactamente. A diferencia de ahora. A diferencia de ahora, que cada miembro de la Junta, Sí, correcto. Para no perdernos en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nos quedamos sin CNM. Y Vizcarra y sus altos notables, sus comisiones de notables, elaboraron esta ley. Y le enviaron, yo conozco esto de primera mano porque fui presidente de la Comisión de Constitución. Y este proyecto de ley, tanto como el referéndum, como los demás, pasaron por la Comisión de Constitución. Entonces... un gabinete vizcarrista nombrado a propósito para este fin, de que sus notables. Capturar el sus poder notables. judicial y el ministerio público. O sea, personas que no tenían ningún vínculo ni laboral, ni de responsabilidad política, ni de ningún tipo. Así como la Junta de Notables de Tuesta... Sí, pero de que presidió Tuesta, para el tema de los temas electoral. Se conformó una para el tema de justicia. Sí, que dependía del Palacio de Gobierno al 100%. Y nos enviaron el proyecto de ley. Ya listo. Claro, y yo recuerdo que, por lo menos desde la comisión que yo presidí, hicimos una oposición férrea, o sea, modificamos, cambiamos, tratamos de mejorar, porque lo que mandaron, y yo recuerdo que en esa época me lapidaron por haber dicho que la ley era un mamarracho, porque lo era. Es que había la amenaza, que si no aprobaban la ley, los iban a vacar. Iban a cerrar el Congreso. Eso se hizo bajo amenaza de cierre. Exactamente. ¿De acuerdo? Exactamente. Y los caviares en los medios que todos los días le decían, o sea que si no aprobabas la ley... Los titulares eran 12 días y la comisión no aprueba el proyecto, y al día siguiente 13 días y la comisión, y Rosa Bartra no aprueba el proyecto, ¿no? Pero estaba mal. Y yo recuerdo haber ido a todas partes a decir, esto está mal, esto va a terminar mal, esto tiene un propósito político. Nadie escuchaba. No, que iban a escuchar, ¿no? Nosotros estábamos en esa época tratando de blindar a la corrupción, ¿no? Sí. Y mi negativa a aprobar un nuevo órgano era porque quería blindar a los hermanitos, ¿no? Sí. Entonces, en medio de eso, se aprobó la ley de la Junta, esta ley fue a referéndum, el pueblo la aprobó y se realizó la reforma constitucional que crea la Junta Nacional de Justicia. Esta ley, esta reforma constitucional tiene en su artículo 156, inciso 3, una condición, la de la edad. Claro. La de la edad. ¿Quién lo aprobó? Ellos. ¿Quiénes dieron la ley? Ellos. ¿Quiénes hicieron el referéndum? Ellos. Y ahora lo quieren desconocer. Entonces, esta es la historia. Acá hemos llegado a la creación de la Junta. ¿Qué decía la ley de creación de la Junta? Ya no había elección popular, ya no había una composición plural de universidades, sindicatos. Sí, eliminaron todo el viso de participación de la sociedad civil. Fue eliminado eso. De la población. Y de la población, porque había problemas directamente, sí, a través de los gremios. La población votaba, elegía, sí. Universal. Sí. Ya no hubo eso y dijeron una junta, una comisión conformada por el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, el presidente del Poder Judicial, el presidente del tribunal, ellos van a conformar un equipo para que para que elija la junta. O sea, concentrabas el poder en unas personas, por supuesto, la fiscal de la nación, ¿quién era? Claro, Zoraida. Zoraida Ábalos. Ella iba a ser la encargada ahora de nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y formaron su junta. Pero esta junta tiene sus requisitarios. Y tiene sus requisitos para ingresar, tiene sus requisitos para permanecer. Y esta junta ha cometido definitivamente, sin ninguna duda, ha dado las causales para destitución por causa grave. Definitivamente, claro. Definitivamente. ¿Cuáles son? Primero, interferir en otro poder del Estado, en un poder del Estado, y decirle, oye, tú no puedes sancionar a Zoraida Ábalos. Hacer de abogados defensores cuando ellos tienen que controlarla a ella. Exactamente. O sea, tú que nombras y
que vas a tener a tu cargo el proceso disciplinario para destituir o para ratificar, le vas a decir al Congreso de la República, que es la representación de todo el Perú, no toques a esta fiscal. Eso fue lo que dijeron. Eso, Ángel, es terrible. Aquí y en cualquier parte del planeta que sea un país civilizado, mínimamente con reglas democráticas, es interferencia en las facultades de un poder del Estado. Y eso es causa... No, porque además porque además se pusieron a la cabeza de una campaña donde los caviares en los medios de comunicación hacían una defensa. O sea, este organismo constitucional, la Junta, en lugar de mantener su imparcialidad y su majestad, entró al debate político cotidiano apoyando a la Zoraida Ábalos contra el Congreso de la República. Le daba fuerza a los caviares. La Junta dice que no la deben sancionar a la señora Ábalos. Eso es lo que estaban diciendo. Uno, ¿no? Dos, miembro de la Junta, la doctora Isabel, ¿es Tello de Ñeco o Ñeco de Tello? Isabel Tello. Isabel Tello de Ñeco tiene 78 años. E insisto, la Constitución que se reformó en el 2018 por referéndum, en su artículo 156, numeral 3, dice, para ser miembro de la Junta se debe tener más de 45 y menos de 75. ¿Cuántos años tiene la señora? 78, hace 3 años. Y que está en falta. Que está en falta grave. ¿Por qué falta grave? Porque le está faltando a la Constitución Política del Perú, que es nuestra norma suprema. Con el consentimiento de los demás, que han aprobado esa interpretación. No solamente con el consentimiento, sino que le han pedido una interpretación a servir, que si sirve para algo, para esto no. No tienen que ver, esos son empleados públicos, que es otra cosa. Si acaso es el régimen de los trabajadores del Estado. Sí, pues. Por eso, si acaso servir sirve para algo, definitivamente para esto es absolutamente inservible. Totalmente de acuerdo. Entonces, para un ex empleado de la doctora Tello, que es el que emite la opinión, le pide que haga una opinión y dice no, sí, porque era para acceder, no para permanecer. ¿De cuándo acá? O sea, ahora todos los profesores, como han entrado a los 30 años, pueden quedarse hasta los 100, pues, claro. Nada más. Jueces, claro, con esa interpretación cambia el régimen de pensiones y de jubilación. Pues, ¿te das cuenta? Es cantinflesco, ¿no? Es increíble, claro. Sí, pues. Pero por supuesto, eso es la segunda. Y son 3, la tercera ya... Bueno, tenemos suficiente con estas 2. Entonces, el no haber hecho los informes. Los informes. Gracias, Ángel, porque eso es fundamental. Claro. Porque eso es una novedad. Tiene que rendir cuentas, pues. Eso es una novedad. Así es. Justamente los caviares y su transparencia y su rendir cuentas incluyeron este artículo en la ley orgánica de la Junta que se aprobó en el referéndum, que decía que la Junta Nacional de Justicia todos los años debe informar sus actividades al Pleno del Congreso de la República. Ajá. Tan transparentes son los caviares, que no les importa ahora que aquello que ellos impulsaron. Eso no vale ya. Ahora ya no es falta grave, ¿no? Ya no importa. Están violando la ley. Absolutamente. Obviamente. Absolutamente. Estamos frente a 3 causas graves. Y el Congreso no puede ponerse de costado. Totalmente de acuerdo. Se trata de algo demasiado importante. Como digo, y acá no se trata de capturar el poder, que de hecho siempre hay una pugna por el poder. No hay captura, ¿por qué? No hay captura, ¿por qué? Yo he escuchado pues a los... Quieren capturar, el Congreso quiere capturar la Junta. Quieren volver a la época de los hermanitos. Es un golpe. A menos que los suplentes que su Junta eligió, que sus notables eligieron, que sus... Ellos mismos lo eligieron, claro. Así, a menos que los suplentes sean hermanitos, entonces estamos frente a lo mismo, porque los que van a entrar son los suplentes. Elegidos en el mismo acto que eligieron a los actuales. En el mismo acto que eligieron a los actuales. Es más, yo tengo hasta desconfianza porque solo es un cambio de nombres. Sí. Todos fueron elegidos en el mecanismo lagartiano, todos fueron elegidos por el equipo lagartiano, así que yo en realidad no entiendo esta sobrereacción. ¿O es que acaso el compromiso era con las personas? Sí, pues. ¿No? Es más que sospechoso, sí. Pero ¿cómo les ha dolido? Lo que sí es cierto es que
no hay retorno al CNM, eso es imposible, no hay retorno, hermanitos, no hay copamiento, no hay... Y finalmente el Congreso tampoco elige a la Junta, se elige a un sistema de concurso especial donde están pues algunas máximas autoridades de distintos poderes del Estado. O sea, el Congreso no elige al directo, no es como el Tribunal Constitucional que podrían decirlo, ¿no? Que sí es elegido por el Congreso. Así es. Mienten, pero sin ningún escrúpulo. Ahora, visto la distancia del tema, ¿cómo hemos podido permitir, cómo el Perú ha permitido esto de las juntas de notables y estas cosas? No, es que toda una cosa... Es que todo eso ocurrió en el 2018 en medio de una campaña mediática sin precedentes de demolición. Que generó una ceguera colectiva, nadie escuchaba razones. Es increíble. Y además se copó justamente para eso es que se crea esto, para poder destituir a fiscales independientes y poner fiscales que respondan a sus intereses. Y vino la cacería de brujas. Y entonces todos los días estamos inundados de prisiones preventivas y de la creación de delincuentes que jamás se ha probado que lo fuesen. Entonces, colectivamente se creó la idea de que estamos frente a un gobierno de delincuentes que solo podía ser salvado por San Vizcarra. Exactamente, eso fue. Sus notables, ¿no? Que no tenían ningún sustento constitucional. Nada. Se violó, se pisoteó todo. En el aire, ¿no? Y lo permitimos. Eso es increíble. Y mira, y el hecho que hoy tengamos una sobrereacción por parte de todos los que en todos sus pelajes, creo que es la mejor demostración de que estamos por el buen camino. Estamos golpeando ese poder que se gestó el año 2018-2019 de modo totalmente violento e injusto y a fin de restituir la verdadera libertad que tiene que tener el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque los dos son sumamente importantes. Mira tú, hemos llegado al final de nuestro programa, es muy importante, ya el tiempo nos ha faltado efectivamente, como tú dices. Decirles a todos ustedes, amigos, que les agradecemos su sintonía y le pedimos que nos sigan a través de todas las redes sociales de la Coordinadora Republicana, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y por YouTube a través del canal CRTV. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches, Luciano. Será hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias, Luciano Ángel, y gracias a la producción. Gracias.